Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy resolveré la práctica 8. Resolveremos bastantes ejercicios tipo existencia límites y de asíntotas. De eso se basa la práctica 8. Así que, nada, vamos a comenzar. Esta práctica es demasiado corta y vamos a empezar de inmediato. Para el ítem 1 es bastante sencillo. Simplemente nos piden calcular la existencia de algunos límites y vamos a calcular todos ellos. Perfecto. Calcular si existen estos límites. Para el primero, notar que tenemos un valor absoluto. No obstante, estamos tendiendo a 0 por la derecha. Entonces, como estamos tendiendo a 0 por la derecha, ese valor absoluto queda como positivo. En el caso de que, esto es para su conocimiento general, si este límite tendiera a negativo, este valor absoluto se hubiera transformado a menos x. Pero como tiende por la derecha, prácticamente esto se transforma en x. Bien, vamos a resolver el a. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Como ya mencionamos, ese valor absoluto se va a transformar en 3x más 1. Todo esto dividido por x cuadrado menos 3x. Bien. Luego, nosotros podemos notar lo siguiente. Ya no podemos trabajar más con el denominador y el numerador. Entonces, lo que podremos hacer nosotros es aplicar un poco de álgebra de límites. Aplicando álgebra de límites en esta parte de acá, nos va a quedar como el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de 3x más 1 por el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 partido x cuadrado menos 3x. Al evaluar esto, esta parte de acá se puede evaluar tranquilamente. Esto tiende a 0, por tanto este límite entero va a ser 1. Entonces va a ser 1 por... En cambio, la parte de la derecha, aquí tenemos un pequeño problema. Esta parte de acá, si se evalúa, va a tender a infinito. Por tanto, hasta ahí llegó el ejercicio. Va a ser menos o más infinito. En este caso, ¿qué va a ser? Va a ser menos infinito. ¿Por qué? Porque estamos tendiendo a 0 por la derecha. Entonces, estamos tendiendo a 0 por un número muy cerca de 0. Es decir, este número puede ser como a 0,0001 por la derecha. Estamos muy cerca de 0, pero no es 0. Entonces, si ponemos ese número acá, o para que no sea tan complicado, puede ser 0,1. Es un ejemplo. Si ponemos el 0,1 por acá y menos 3 por 0,1 acá, ¿quién va a ganar? Va a ganar este. Entonces, ¿cuál es el signo? El símbolo, iba a decir. El signo de este es negativo. Entonces, como el signo negativo predomina acá, implica que este límite va a tender a menos infinito. Entonces el primer límite va a ser menos infinito. Y terminamos. Para el segundo, el b, nos pide calcular el límite, cuando x tiende a menos infinito, de esta cosa acá. Lo voy a resolver de inmediato, para no escribirlo todo. La idea de estos ejercicios es siempre, cuando ustedes tienen menos o más infinito, es siempre factorizar por el grado mayor. En este caso, ¿cuál es nuestro grado mayor? Tanto en el numerador como en el denominador, nuestro grado mayor es x al cubo. Por tanto, vamos a factorizar toda esa función de ahí por x al cubo. Entonces nos va a quedar como x al cubo dividido por x al cubo de, bueno, en este caso sería 1 menos 3 partido x, 1 menos 3 partido x, menos 6 partido x cuadrado, más 8 partido x al cubo creo que era. Voy a corroborar. Sí. Y el de abajo nos va a quedar como 1 menos 4 partido x,
menos 15 partido x cuadrado, y finalmente más 18 partido x al cubo. Una propiedad importante que no mencioné es que si ustedes tienen el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 partido x, esto es igual a 0. Y si tienen el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda o por la derecha, o 0 simplemente, de 1 partido x, es igual a más o menos infinito. ¿Vale? Depende del contexto. Esa es una propiedad bastante importante que nos va a servir a la hora de resolver ejercicios. Perfecto. Teniendo en cuenta en este ejercicio esta propiedad de acá, ¿cómo nos va a quedar esto? Como este límite tiende a menos infinito, implica que este va a ser 0, este va a ser 0, este va a ser 0, este de aquí va a ser 0, este también va a ser 0, y este también va a ser 0. Estos dos se pueden simplificar como toda la vida. Y entonces, al evaluar esto, nos va a quedar como 1. Y terminamos el ítem B. Vamos con el C. Para el C, nos pide el límite cuando x tiende a menos 1 de esa cosa de ahí. Entonces, tenemos el límite cuando x tiende a menos 1. ¿De qué cosa? De 1 partido x menos x partido x cuadrado menos 1. A ver si estoy bien. Era más. Bien. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, recordar que esto es una suma por su diferencia. O podemos notar que eso es una suma por su diferencia. Y este término ya lo tiene en el lado izquierdo. Entonces lo único que falta hacer en el lado izquierdo es multiplicar por x menos 1 arriba y abajo. Bien. Entonces esto nos va a quedar como el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 1 menos x partido por x cuadrado menos 1. Lo expresaré al tiro como la suma por su diferencia. Aunque también lo pueden expresar como x más 1, x menos 1. Estos de acá se pueden simplificar y nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1 de menos 1 partido x cuadrado. Menos 1. Pero ojo, bueno, en este caso lo voy a expresar como suma por su diferencia. X menos 1 y x más 1. Tengamos un pequeño momento de análisis acá. Este límite no existe. ¿Por qué? Nosotros, si evaluamos x a la menos 1 por la izquierda o por la derecha, vamos a notar que van a tender a límites distintos. Me explico. ¿Qué pasa si primero examinamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda? Esto nos va a quedar como menos 1 partido x menos 1 y x más 1. ¿Y qué dijimos de esto? Estamos acercándonos por un número muy cercano a menos 1, pero no es menos 1. Entonces, un número muy cercano a menos 1 puede ser, para no ser más difíciles las cosas, menos 1,1. Si ponemos el menos 1,1 aquí y ponemos el menos 1,1 aquí, ¿qué vamos a notar? Que esto va a ser igual a menos 1 partido, esto va a ser un número negativo, y lo de al lado va a ser un número negativo también. Por tanto, negativo por negativo va a ser positivo, y con el de arriba va a ser negativo. Por tanto, este número va a ser menos infinito, porque ya no se puede hacer nada más ahí. Entonces ese límite va a ser menos infinito. En cambio, si nosotros evaluamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha,
de menos 1 dividido por x menos 1 y x más 1. Vamos a evaluar un número muy cercano a menos 1 por la derecha. Por la derecha sería, por ejemplo, menos 0,9. Si evaluamos menos 0,9 aquí y aquí, vamos a notar que esto nos va a quedar como menos 1 dividido por algo negativo por algo positivo en este caso, ¿ven? Porque si suman 1 más menos 0,9, esto le va a quedar algo positivo. Por tanto, esto si se evalúa va a ser negativo por positivo, negativo de la parte de abajo, por el negativo de la parte de arriba, va a ser más infinito. Y como ven, aquí se llega a cosas distintas. Por tanto, como se llegan a cosas distintas, este límite no existe. Y seguimos con el otro. Ahí lo pueden poner más bonito. Dado que los límites tienden a números distintos, este límite no existe. Bien, vamos por el D. El límite, cuando x tiende a más infinito, de x cuadrado más coseno de 5x más 1 dividido por x cuadrado más seno de 5x menos 2. Bien. Resolvemos directamente como hicimos en el ítem B. Tenemos que buscar el grado mayor y lo simplificamos. O sea, lo dividimos todo por el grado mayor. O factorizamos el grado mayor y después lo simplificamos. Así es como me gusta hacerlo a mí. Bien. Si factorizamos todo por el grado mayor, esto nos va a quedar como x cuadrado por 1 más coseno de 5x dividido por x cuadrado más 1 partido por x al cuadrado. Análogamente, la parte de abajo nos va a quedar como 1 más seno de 5x partido x cuadrado menos 2 partido x cuadrado. Perfecto. Esta parte de acá se pueden simplificar. No obstante, aquí ustedes pueden preguntarse, pero coseno de 5x partido x cuadrado, ¿será efectivamente 0? Por la propiedad que vimos antes. Porque antes dijimos que 1 partido a x es igual a 0, cuando el límite tiende a infinito. O alguna constante en general, puede ser 18, 20, etc. Pero esto será efectivamente 0. En efecto. ¿Por qué? Porque recordando que el coseno y el seno, ejemplo, el coseno de alfa y el seno de alfa siempre van a estar acotados entre 0 y 1. Perdón, entre menos 1 y 1. Por tanto, dado que esto siempre va a estar acotado entre menos 1 y 1, si lo de adentro tiende a infinito, a más infinito, ese coseno de ahí va a tender a 1, porque no puede ir más allá de 1. Siempre va a estar acotado ahí, entre menos 1 y 1. Siempre va a dar vuelta en la circunferencia unitaria. Perdón, en la circunferencia unitaria. Siempre va a dar vueltas ahí. Entonces, siempre que tengan un coseno cuando tienda a menos infinito o a más infinito, este va a tender a menos 1 o a 1. En este caso, va a tender a 1. Por tanto, como este tiende a 1 y tenemos 1 partido de x cuadrado, toda esta de acá, toda esta función de acá va a tender a 0. Análogamente, la parte del seno, ese va a tender a 0. Y el de la derecha es simplemente el que hemos hecho a lo largo del video. Estos dos van a tender a 0. Entonces, este límite, al evaluarse, va a ser 1. Y terminamos. Demoré mucho en el ítem 1. Pensé que lo iba a hacer más corto, como la ayudantía. Pero bueno, más calmadito pues
podemos estar más seguros de nuestra respuesta. Bien, eso fue el ítem 1. Simplemente era analizar límites, existencia o no. Bien, vamos con el ítem 2. Sean A y B constantes reales y una función definida de tal y tal forma, explique por qué la función son continuas en ese intervalo. Defina A y B con A y B definidos. Verifique que no admite asíntotas verticales y determine si existen asíntotas horizontales y oblicuas en el gráfico. Eso es lo que nos pide en el ítem. Bien. Nosotros, porque somos choros, incluso lo dije la ayudantía, vamos a hacer todos. Vamos a examinar todos los intervalos. Este intervalo y este intervalo. Bien. Para que a ustedes les quede más claro a la hora de justificar en el certamen. Partamos con el primer intervalo. X menor a menos 1. Para los X menores a menos 1, así les recomiendo justificar en los certámenes o poner, no sé, nota, observación, 2 puntos. Eso le gusta mucho a los profes que pongan. Para los X menores a menos 1, f de X igual a, estamos en este de acá, 2x cuadrado más 1 partido 3x menos 1 es un cociente de funciones continuas. Por lo tanto, es continua para todo x menor a menos 1. ¿Por qué? Porque la parte del denominador solamente se nos indetermina con un tercio, ¿cierto? Pero dado que el intervalo en que estamos trabajando no incluye un tercio, implica que va a ser continua en todo su dominio, que son los x menores a menos 1. Bien, partamos con el siguiente. Para los x que están entre medio de menos 1 y 0, que es ese intervalo de acá, f de x igual a x más b es un polinomio. Por lo tanto, para todo x pertenecientes al intervalo 0 menos 1, perdón, menos 1, 0, la función es continua. No alcanza a escribirla ahí. Y, finalmente, para los x mayores a 0, f de x igual a raíz de x partido la raíz de x más raíz de x más 2 es nuevamente un cociente, pero en este caso de raíces continuas. Por lo tanto, para todo x perteneciente al intervalo del 0 al más infinito, es continua. Aquí siempre me demoro un poco más para que ustedes vean
cómo se justifica, porque me imagino que nadie les enseña a justificar. Así que siempre intenten chamullar lo más posible, la verdad. A los profes les gusta eso, al menos los de cálculo. Me habían comentado que los de álgebra no, pero recordando en álgebra, no, a los profes de álgebra les gusta que chamullemos. Sobre todo en álgebra. Así que siempre cuando les piden explique, chamullen lo más posible. Y siempre utilicen palabras matemáticas o repita lo mismo que dicen, pero le gusta que escriban. No simplemente escriban es continua, listo. No, justifiquen ahí un poquito, hagan una observación, escriban nota y pónganle chamullo nomás. Los profes, los profes se lo van a agradecer y le van a poner puntos de más. Nada, no creo eso, pero le van a dar el puntaje completo. Bien, vamos con el B. Defina A y B de modo que f sea continuo en todo R. Aquí quiero ir un poco a GeoGebra para que entiendan un poco. Tengo el WhatsApp abierto. Bra. Para que entiendan un poco más el comportamiento. Nosotros, para este ejercicio, tenemos definida esta función. Como ven, puede que presente una asíntota vertical y no oblicua. No obstante, esta función está acotada para los x menores a menos 1, ¿cierto? Luego tenemos la función con a y b. No sabemos los valores de a y b, pueden ser cualquiera. Así que nosotros tenemos que averiguar qué valores son. Y para última instancia tenemos esta función de acá, que es raíz de x partido la raíz de x más raíz de x, más 2, afuera. Entonces, para este ejercicio nos piden determinar los valores de a y b, tal que sea continua. Como les mencioné en un video pasado, y también en la ayudantía, que sea continua significa que nosotros no soltemos el lápiz de la pantalla. Entonces, para no soltar el lápiz de la pantalla, tenemos que determinar el valor de a y b, tal que conecten en el rojo, por así decirlo, y también conecten en el naranjo. Ahí no le achunto, pero tenemos que encontrar los valores precisos tal que funcione. Tal que nosotros no separemos el lápiz de la pantalla. ¿Vale? Esa es la idea intuitiva dentro de este ejercicio. Encontrar esos valores. Vale. ¿Cómo partimos? Como ya lo hemos hecho en otras ayudantías, vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de 2x cuadrado más 1 partido por 3x menos 1. Primero vamos a examinar el límite por la izquierda de este y por la derecha de este, que sería esta función de acá por la derecha y esta función de acá por la izquierda. Y luego por la izquierda el 0 y por la derecha el 0. Oh, ¿qué pasó? Ahí está. Utilizando la función de acá y la función de acá. Si los encontramos, ganamos. Bien. Partamos por el límite por la izquierda. Aquí no tenemos drama. Ya dijimos que es continua para todo x. Distinto a un tercio en esta función de acá. Por tanto, como tenemos esto, simplemente se puede evaluar. Si se evalúa, esto nos va a quedar como 3 partido menos 4. Menos 3 cuartos. Vale. Y ahora vamos a examinar el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Esto va a ser a x más b. Esto se puede evaluar directamente. Si se evalúa, va a ser menos a más b. Entonces llegamos a la conclusión de que b menos a tiene que ser igual a menos 3 cuartos. Tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora, para la segunda parte, vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de a x más b. Esto se puede hablar directamente, va a ser b. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x partido por
la raíz de x más raíz de x más 2. Aquí vamos a trabajar un poquito con álgebra de límites. Vamos a trabajar, bueno, si determinamos este como alfa y este como beta, esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de alfa más el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de beta. Por ahora vamos a trabajar solamente con alfa. El beta, bueno, es 2 nomás. Así que eso queda tal cual. Escribí alfa y beta, por si acaso para que no se enreden, porque van a escribirlo de nuevo, que me dan lata. Entonces ahora sí, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de solamente el alfa va a ser igual a raíz de x partido por la raíz de x más raíz de x. Simplemente vamos a trabajar con eso. Acá podemos aplicar la misma idea que vimos de antes. Si tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x y lo de abajo, vean bien acá, si factorizamos esto dentro de la raíz, nos va a quedar como raíz de x de 1 más raíz de x partido por x. ¿Ven? Podemos despegar esas raíces de abajo. Esto nos va a quedar como la raíz de x por la raíz de 1 más raíz de x partido x. Y si ven esto va a ser como x elevado a un medio partido por x elevado a 1. Voy a escribir mejor. X elevado a medio partido x elevado a 1. Recordando enseñanza media, se conserva la base, se restan los exponentes. Entonces esto nos va a quedar como x elevado a un medio menos 1, que va a ser igual a x elevado a un medio menos 2 partido 2, y esto va a ser igual a x elevado a menos un medio. Por tanto, esto es análogo a decir más 1 partido raíz de x, porque es x elevado a un medio. Y estos dos se pueden simplificar. Al simplificarlos, nos queda 1 partido esto. Y esto de acá ya sabemos que es más infinito. Si se evalúa. Y esto nos va a quedar como 1 partido más infinito. Y esto, al evaluarse nuevamente, o sea, al expresarlo nuevamente, esto nos va a quedar como 0. Y tanto. Recordar que si tienen, por si es que alguien se confundió acá, si tienen raíz de 1 más infinito, por así decirlo, el infinito se come al 1. Por tanto, esto va a quedar raíz de más infinito. Y raíz de más infinito es simplemente más infinito, que es el que está acá. Perfecto. No obstante, esto es solamente la primera parte. Entonces, como habíamos dicho, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de alfa, más el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de beta. Si se evalúan ambos, dijimos que esto entero era 0, pero esto era 2. Por tanto, este límite es 2. Así finalmente, llegamos a la conclusión de que b tiene que ser igual a 2. Por tanto, si hacemos un sistema de ecuaciones simple, tenemos que b es igual a 2, y arriba dijimos que b menos a va a ser igual a menos 3 cuartos. Simplemente evaluamos el b ahí, nos va a quedar que a va a ser igual a 2 más 3 cuartos, creo. Y esto
va a ser igual a 8, 9, 10, 11. 11 cuartos. Así finalmente concluimos que A va a ser igual a 11 cuartos y B va a ser igual a 2. Y terminamos. Pero Benji, ¿qué significa esto? Bueno, en GeoGebra ya designamos los valores. Entonces, como habíamos dicho, B tiene que ser igual a 2 y A tiene que ser igual a 11 cuartos. Entonces, si aquí ponemos 11 cuartos de X más 2, nos va a dar efectivamente la curva que intersecta en ambas curvas. Y esto claramente tiene que estar acotado entre los X que están entre medio de menos 1, X y 0. Y como ven, al hacer esto, nosotros no despegamos el lápiz de la pantalla. Y efectivamente esta función va a ser continua. Encontramos los valores de la recta. Tan. Perfecto. Vamos con el C. Con A y B definidos en el ítem B, perfecto, que lo hicimos, justifique por qué el gráfico F no admite asíntotas verticales. Si me permiten, voy a explicarlo acá. Si quieren pueden anotar lo que diga en palabras, pero no pienso escribir más. Me aburrí. Como pueden ver, la función en el intervalo de los x mayores a 0, que es este de acá, el raíz de x partido eso, no presenta puntos donde el denominador se anule. Así que esto evitaría dividir por 0. Entonces, como aquí no se puede dividir por 0, implica que no hay asíntotas verticales. Y también dado que en la parte de la izquierda no presenta puntos donde el denominador se nos anule, también va a ser continua entre menos 1 a menos infinito. Así que, concluyendo así, dado que la función entera es continua, implica que no va a tener lugares donde la función se nos indetermine. Así, no existen asíntotas verticales. Simplemente por eso nosotros podemos concluir de que no existen asíntotas verticales en nuestra función. Dado que no hay ningún punto en donde la función, el denominador se nos anule o se nos indetermine, dado que f es continua en todo R. Bien, eso es todo porque no hay asíntotas verticales. Ya, el C lo expliqué con palabras. ¿Y el D? Espero que no haya sido muy enredado. Simplemente es porque no hay lugares donde se nos anule el denominador, se nos indetermine. Y ahora en el último, en el D, determinar si existen asíntotas horizontales o oblicuas en el gráfico F. Ya, designamos que no hay asíntotas verticales, pero oblicuas y horizontales no sabemos. Aquí les voy a dar un consejo a seguir. Ustedes, cuando estén en el certamen o alguna otra cosa, ustedes no van a tener la herramienta GeoGebra, como la que estoy presentando yo acá. Así que no pueden saber si existen o no horizontales o oblicuas, al ojo. Yo aquí lo voy a hacer al ojo porque ya tengo el gráfico acá, pero ustedes en el certamen tienen que seguir el siguiente, o sea, tienen que seguir la siguiente recomendación. En primer lugar, ustedes van a calcular asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, como ya saben, va a ser simplemente calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función. Si esto le da una constante L, implica que hay asíntotas horizontales. Perdón.
Este es el paso 2. Empecemos de nuevo. Ustedes, en primer lugar, siempre cuando parten en un ejercicio, tienen que calcular asíntotas verticales. Siempre partan por asíntotas verticales, es lo más fácil. ¿Cómo calcular asíntotas verticales? Tienen que simplemente calcular el límite cuando x tiende a una constante a, por izquierda por derecha, por donde se sospecha donde hay una asíntota vertical de la función, y si les da una constante L, perdón, si les da más o menos infinito, implica que hay asíntota vertical. Recordar, en el límite de un punto donde se sospecha que hay asíntota vertical, esencialmente los puntos donde el denominador se nos anule. Y si les da más o menos infinito, implica que hay asíntota vertical. Para la horizontal, como estaba mencionando antes, simplemente es calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito de una función, y si nos da una constante L, implica que hay asíntota horizontal. Y finalmente, para las asíntotas oblicuas, hay que calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función, pero dividida por x. Y si les da una constante m, llamémosle, implica que hay asíntota horizontal. Pero también hay que calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos el m que encontramos antes por x. Y si esto le da una constante n, implica que la asíntota oblicua va a tener la forma mx más n. Bien, esos son los pasos que hay que seguir para encontrar las asíntotas. En esencia les recomiendo este orden. Primero calcular las verticales, luego las horizontales y posteriormente las oblicuas. ¿Por qué? Porque si encuentran horizontales, implica que no van a haber asíntotas oblicuas. Pero si no existen horizontales, ojo, si no existen horizontales, implica que puede haber oblicuas. Usualmente siempre hay oblicuas después de las horizontales. Bien. Eso. Un pequeño marco de resumen para encontrar las asíntotas. Vale. Como dije, ustedes tienen que seguir este orden en los certámenes, pero ahora la ayudantía simplemente me lo voy a saltar porque ya sabemos que no existen verticales y ya sé cómo va a ser la estructura de las asíntotas. Por tanto, voy a ir directamente a cómo se calcula cada una. La horizontal y oblicua que hay en este ejercicio. Primero, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de... Primero vamos a partir con este de acá, para los x mayores a 0. Para los x mayores a 0. El límite cuando x tiende a infinito de raíz de x partido por... lo voy a escribir de inmediato como lo hicimos en el ejercicio de antes. Raíz de x de raíz de 1 más raíz de x partido x. Bueno, eso dijimos que era 1 partido raíz de x. Lo expresaré al tiro así para cortar tiempo. Estos dos se simplifican. Y ahora, nótese que esto se puede evaluar. Como x tiende a infinito, esto de acá nos va a tender a más infinito como antes. Esto va a tender a 0. Por tanto, al evaluarse, esto va a ser 1 más 2. Porque recordar que esto se simplifica da 1, la parte del denominador también da 1, entonces va a ser 1 más 2, y esto va a ser igual a 3. Y como esto nos da una constante, implica que existe asíntota horizontal en y igual a 3.
Cuando ustedes calculen asíntotas horizontales, siempre la constante que les dé es aquella que está en el eje Y, por si acaso. ¿Vale? Entonces simplemente aplicamos fórmula. Aplicamos la fórmula de la asíntota horizontal, cuando x, el límite cuando x tiende a infinito, de la función, y si efectivamente les da una constante L, existe una asíntota vertical, perdón, una asíntota horizontal. Y ahora vamos con el segundo límite. Para los x menores a menos 1. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito. Perdón. Sí, era infinito. Infinito de la función que habíamos dicho partido por x. Insisto, ustedes deberían hacer el paso también de la horizontal, pero ya que en el certamen no saben cómo hacerlo, bueno, como en el certamen no saben cómo hacerlo, tienen que seguir los pasos. Primero vertical, después horizontal, después oblicua. En este caso, yo partí directamente con oblicua porque sé el comportamiento de la función. Si ustedes están sometidos al certamen, claro, ustedes tienen que calcular horizontales, después decir, oh, no, tiene una constante, implica que no hay horizontal, sigamos con la oblicua. Y ese sigamos con la oblicua es lo que estoy haciendo yo. Bien, en este caso, para calcular oblicuas, sería la función partido por x. Esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de, para los x menores a menos 1, tenemos ese comportamiento. Por tanto, va a ser 2x cuadrado más 1 dividido todo por 3x menos 1. Y todo dividido por x. Lo voy a escribir así. Es análogo. Nosotros podemos multiplicar ese x para la función. Y nos va a quedar como 2x cuadrado más 1 partido por 3x cuadrado menos x. Y esta es una forma que ya conocemos cómo resolver. Entonces, nosotros podemos factorizar por x cuadrado. Nos va a quedar 2 más 1 partido x cuadrado dividido por x cuadrado de 3 menos 1 partido x. Esto sabemos que tiende a 0. Esto sabemos que tiende a 0. Esto se puede factorizar. Y si se evalúa, esto va a ser 2 tercios. Pam, pam. Terminamos. Recordar que para las asíntotas oblicuas hay dos pasos. Esto que encontramos recién era nuestro m. Entonces, para la segunda parte de la oblicua, esta es la primera parte. Para la segunda parte, tenemos que hacer de nuevo el límite cuando x tiende a infinito, pero en este caso sería de la función menos el m que encontramos por un x. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la función, que es 2x cuadrado más 1, dividido por 3x menos 1, menos 2 tercios de x. Resolvemos. ¿Qué podemos hacer acá? Yo la ayudantía lo hice de una manera exótica. Lo voy a hacer aquí igual. Nosotros si tomamos este de acá, lo achicamos y lo dejamos acá, nos va a quedar como algo partido por 1, ¿cierto? Como imagínense que eso es una constante. Lo voy a hacer igual para los que vieron la ayudantía. Entonces, esto de acá, ¿qué le falta para ser igual al denominador de la derecha? Bueno, simplemente le falta multiplicar por 3x menos 1, arriba y abajo. Entonces esto va a quedar como 2x cuadrado más 1 menos, si multiplicamos el 2 partido de x, o sea, 2 tercios de x dentro del paréntesis, nos va a quedar como 2x cuadrado, en paréntesis mejor, para que no nos olvidemos del signo negativo, más menos
perdón, 2 tercios de x. Y esto dividido por el denominador común, 3x menos 1. Ustedes pueden resolverlo de otra manera, pero a mí me gustó más esta. Esto nos va a quedar como 2x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado más 2 tercios de x. Dividido todo por 3x menos 1. Estos se eliminan. Y ahora tenemos que factorizar por el grado mayor. El grado mayor arriba y abajo es 1. Por tanto, factorizamos por simplemente x. Esto va a ser x de 2 tercios más 1 partido x dividido por x de 3 menos 1 partido x. Estos se factorizan, estos tienden a 0, y si se evalúa, esto va a ser 2 no menos. Y encontramos el n. Tan, tan. Así que existe asíntota oblicua en mx más n, que esto va a ser igual a el m es 2 tercios en 2 tercios de x más 2 novenos. Y terminamos. Vamos a expresarlo en GeoGebra para que se entienda mucho mejor la idea. Dijimos que encontramos una asíntota oblicua en 2 tercios, 2 novenos, que es esta función de acá. Voy a borrar los otros para que se entienda mucho mejor la idea. Dijimos que había una asíntota oblicua acá, ¿no? Pero como ustedes ven, ya no es tan claro. Pero si ponemos la función completa sin acotarse, que es esta de acá, ahí se ve mucho mejor la asíntota oblicua. La parte roja es la parte acotada. Pero si tuviéramos la función real, completa, encontramos la asíntota oblicua de la función, que es una recta donde la función se acerca mucho, pero nunca la toca. Bien. Esa es la asíntota oblicua de esta función. Ahora, para el caso contrario, dijimos que había una asíntota horizontal en y igual a 3 de la función de la raíz. Y efectivamente, como ven, la función se acerca demasiado cuando tiende infinito a igual a 3, pero nunca la va a tocar. Entonces, estamos en lo correcto. Hay una asíntota horizontal en la función raíz de x partido de raíz de x más 2. Así que eso. Y con eso encontramos todas las asíntotas dentro de nuestro ejercicio. Porque la de la recta no había asíntotas. Perfecto. Eso era todo. Ahora vamos con el último ejercicio de la Yoantina. Esta era la parte más larga. Espero que se haya entendido. Y ahora, sea la función g para los r distintos de 2, definida por eso, verificar si existe asíntota oblicua. Vale. Solamente por querer explicar un poco más, vamos a obviar esta parte de acá y vamos a tomar esta función entera. Y no verifiquemos que la recta es. No, hagámoslo de una. O sea, la función, voy a cambiar esto. Encuentre las asíntotas. Voy a hacerlo así mejor, para que sea mucho más explicativo. Como les dije,
si está en el medio de un certamen, tienen que seguir el orden que les dije antes. Primero, vamos a calcular las asíntotas verticales. Nosotros tenemos que ver esta función. Y decimos, ya. El denominador se anula en -2. Entonces, me tinca que -2 es una asíntota vertical. Entonces, ya. Para cachar nomás. Calculemos el límite cuando x tiende a -2. Puede ser por la izquierda o por la derecha. Ustedes escogen. Llegó el tío de la cebolla. Calculamos esto. Nos quedaría x más 2. Como pueden ver, nosotros no podemos... Voy a esperar que el tío se vaya. No se quiere ir el tío. Y ahí se fue el tío de la cebolla. ¿En qué estábamos? Ya, asíntotas verticales. El límite cuando x tiende a -2 por la derecha. Nosotros acá no podemos hacer nada más. Nosotros sí, bueno, intentamos separar el numerador. Nos va a quedar como raíz de 5 menos x por raíz de 5 más x, porque es una suma por su diferencia arriba, partido por x menos 2. Pero seguimos sin poder hacer nada. Entonces esto se tiene que evaluar directamente. Y esto nos va a dar más o menos infinito. Creo que en este caso sería más infinito. Porque el numerador va a ser positivo. Porque nos va a quedar como 1 partido por 0. Entonces va a ser más infinito. Así que, como dije antes, como esta cosa de acá nos dio más o menos infinito al evaluarse en el punto donde nosotros estamos tincando de que puede ser asíntota vertical, entonces efectivamente existe asíntota vertical en x igual a 2. ¿Por qué dije -2? Ah, sí. X igual a -2. Bien. Vamos con el segundo. Siguiendo el orden que les dije, vamos a ver si existe asíntota horizontal. Porque nosotros imaginemos que no tenemos GeoGebra. Entonces, al no tener GeoGebra, nosotros no sabemos si existe asíntota horizontal o no. Entonces vamos a seguir este orden. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito, puede ser menos infinito también, de la función. Que sería 5 menos x cuadrado partido por x menos 2. X más 2. No sé qué onda con el menos. Bien. Un consejito. Siempre que el numerador es mucho mayor que el denominador, implica que esta cosa va a tender a infinito. Pongámoslo a prueba. Factoricemos por el grado mayor. Nos va a quedar 5. Bueno, ni siquiera eso. Oh, bueno, sí, está bien. Nosotros si factorizamos por el grado mayor, sería 5 partido x cuadrado menos 1. Partido por x cuadrado de 1 partido x más 2 partido x cuadrado. Se factorizan. Y como esto tiende a más infinito, esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Y esto va a ser 0. Entonces, si se evalúa, esto nos va a quedar como menos 1 partido 0. Lo cual es menos infinito. Por tanto, estamos examinando el caso de las asíntotas horizontales.
¿Y qué esperamos que nos dé la asíntota horizontal cuando tiende a más o menos infinito? Que esto nos dé una constante. Entonces, como esto no nos dé una constante, implica que no hay asíntotas horizontales en nuestra función. Entonces, ya, no hay asíntotas horizontales. Pero nada nos impide o nada nos dice de que no existan asíntotas horizontales dentro de nuestra función. Por tanto, tenemos que ver si existen asíntotas horizontales. Entonces, insisto, este es el orden que hay que seguir. Asíntotas verticales, asíntotas horizontales y finalmente las asíntotas oblicuas. Si hubiera existido asíntota horizontal, no seguiríamos con la asíntota oblicua, porque si existen asíntotas horizontales, implica que no hay oblicuas. Vale, prosigamos. Asíntotas oblicuas. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de, en este caso, nuestra función, que sería esta, pero con la sutil diferencia de que tenemos que multiplicarla por 1 partido de x. O f de x partido de x, lo mismo. Podemos tirar el x para adentro primero. Sería 5 menos x cuadrado partido por x cuadrado más 2x. Y el límite, cuando x tiende a más infinito, nosotros tenemos que factorizar por el grado mayor. Sería x cuadrado por 5 partido x cuadrado menos 1 dividido por x cuadrado de 1 más 2 partido de x. Se simplifican. Esto tiende a 0. Y esto va a ser igual a menos 1. Perfecto. Nos dio una constante. Entonces existe asíntota horizontal. Ahora tenemos que ver si existe un n en nuestra asíntota horizontal. Entonces, ya conseguimos la primera parte. Ya examinamos de que existe asíntota horizontal. Por tanto, ahora en la segunda parte, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función, que era 5 menos x cuadrado, partido x más 2, pero le tenemos que restar el m, que era menos 1, por x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de 5 menos x cuadrado, esto es más x, y si multiplicamos este más x por x más 2 arriba y abajo para tener el mismo denominador, tenemos más x cuadrado más 2x, todo esto dividido por x más 2. Estos dos se pueden simplificar y esto nos va a quedar como el límite cuando x tiende a más infinito de, lo voy a escribir más, 5 más 2x partido por x más 2. Factorizamos por el grado mayor, que sería 1, el grado mayor sería esto, simplemente x. Nos quedaría x partido 2 más 5 partido x, 1 más 2 partido x. Esto es 0, esto es 0. Se simplifican, se evalúa y esto nos da 2. Entonces, por lo tanto, existe la asíntota horizontal, perdón, oblicua, en mx más n, este es nuestro n. El m dijimos que era menos 1, entonces quedaría la asíntota horizontal, oblicua, perdón, en menos 1 por x más 2, que es lógicamente equivalente a 2 menos x. Y terminamos.
Que eso es lo que nos pedía el ejercicio, verificar que 2 menos x era asíntota oblicua. Pero bueno, nosotros hicimos un análisis más exhaustivo para ver que efectivamente existe una asíntota vertical en x igual a menos 2 y una asíntota oblicua en x igual a... Bueno, en mx más n igual a 2 menos x. Veamos el gráfico. Y terminamos el video. Esta era nuestra función. 5 menos x cuadrado partido x más 2. Encontramos que existe una asíntota horizontal efectivamente en x igual a menos 2. Se va a acercar mucho a la recta, pero no la va a tocar. Y también una asíntota oblicua en 2 menos x. Esto era lo único que nos pedía el ejercicio. Y efectivamente lo encontramos súper bien. Encontramos ambas asíntotas donde la función se va a acercar mucho, pero no las va a tocar. Eso fue el video por hoy. Y nos vemos en el siguiente, si es que hay, la siguiente ayudantía. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos.